Hola, eh, vamos a ver hoy la explicación de ya el último día del Advent of Code, que ya la tengo terminada. Y el día de hoy solo tenía una parte y era como una especie, bueno, como de desencriptar dos claves. Y lo que nos dan es unas instrucciones para, en base a unos números, obtener como una clave y luego en base a esa clave obtener otra. Entonces las normas del enunciado que nos decían, bueno, era como que estábamos abriendo una puerta de un hotel y tal, y que había un número en concreto que era el 7, está aquí explicado aquí, y otro número que representaba una serie de ciclos que repetimos una operación. Entonces tenemos un número que empieza en uno y por cada ciclo, según los que sean, lo que hacemos es multiplicar ese número por eh, por 7, o sea, por este número que nos daban, y luego lo dividíamos entre este otro número y lo que nos diera de resto era lo que se convertía ese valor. Y eso lo hacíamos varias veces, ¿no? En varios ciclos. Y lo que no sabíamos era cuántos. Entonces el ejercicio nos daba como dos claves y teníamos que averiguar por una parte cuántos ciclos se habían hecho para tener cada una de esas dos claves y si luego aplicábamos ese mismo número de ciclos, pero en vez de usando 7 usando la clave que nos habían dado previamente, nos daba ya la segunda clave que teníamos. Entonces, bueno, esto es como el resumen del enunciado. Nos dan un ejemplo que es, por ejemplo, o sea, nos daban el número este para dividir y nos daban como las instrucciones para generar una clave, ¿no? Nos daban un tamaño, o sea, un número de loops que teníamos que hacer y el número que multiplicábamos. Entonces empezábamos con uno y por cada vez que tuvimos que hacer el loop, multiplicábamos el value este que empieza en uno por el número este que es 7 por defecto y luego usamos el operador del módulo para ver el resto de lo que sería la división por este número. Y devolvemos este valor. Entonces, primero nos dice en el enunciado como ejemplo, nos da estas dos claves. Entonces nos dice que esta es 8, pues entonces yo ya aquí compruebo que si hago 8 ciclos de esto, me da de verdad esta clave, y si hago 11, me da de verdad esta. Y ahora lo que puedo hacer es, usando 8 ciclos y sustituyendo el 7 por la clave que antes me había dado 11, y haciendo 11 ciclos y sustituyendo 7 por la clave que antes me había dado con 8 ciclos, en ambos casos obtengo la misma clave. Entonces con esto compruebo ya que tengo la clave, o sea, la clave que busco de la solución. Y, y lo que nos decía es que teníamos que hacer eso mismo, pero con otras dos claves que nos daban a nosotros. En vez de con esta y esta, pues con estas dos. Entonces era implementar este loop, esta función de aquí, implementarla dentro de un loop que fuera cada vez, o sea, fuera haciendo ciclos hasta que hubiera encontrado los de ambas llaves. En este ejercicio me he quedado al principio, la parte que me estaba costando más es que en el while en vez de implementar directamente la lógica para obtener la clave, estaba ejecutando esta función key, aumentando cada vez en uno el loop size. ¿Qué pasa? Que primero estaba empezando un loop de 1, luego de 2, luego de 3. ¿Qué pasa? Que siempre estaba empezando otra vez desde 1. Entonces por eso tardaba, o sea, estaba tardando tanto que digo, no puede ser. Y era no por eso, porque cada vez estaba empezando de cero. Por eso se hace mucho más rápido implementando la lógica esta para obtener una clave aquí dentro del loop. Entonces lo que hago es, el valor empieza en 1 y empiezo a contar en 0, digamos. Y el valor es este el que voy a multiplicar para obtener mis claves. Y este es las vueltas o sea, los loops que he dado. Entonces tengo que sacar dos longitud de loops, uno para la tarjeta del hotel y otro para la puerta de la habitación. Entonces, mientras no haya conseguido los dos, lo que hago es, pues lo que me decía, multiplicar el valor por 7 y dividirlo por este número y me guardo el resto de esta división. Entonces, si el valor que tengo era igual a una de las claves públicas que me daban, en este caso pues lo he asignado, por ejemplo, le he asignado este a la tarjeta y este a la puerta. Pues si el valor era igual al de la tarjeta, yo ya asocio los loops que esté dando a el tamaño de loops de la tarjeta. Y si el valor es igual que la clave pública de la puerta, pues cuento los loops que llevo dados en ese momento, que sería y lo asocio a el número de loops que tiene la tarjeta. Aquí le sumo más 1, porque ¿qué ocurre? Que si aquí i es 10, por ejemplo,
yo aquí en estas dos líneas de código ya estoy haciendo el equivalente a lo que sería el siguiente loop. Pero ¿qué pasa? Que el +1 se lo sumo después. En verdad, de hecho, esto podría estar aquí, este i +1 podría estar aquí arriba, antes de estos dos. Y aquí no haría falta sumar el +1. Pero bueno, al principio no lo había hecho así porque lo he hecho rápido, pues ya lo dejo así. Entonces con esto yo ya sé cuántos loops he tenido que dar para tener ambas claves. Entonces con esto se ejecutó todo desde el principio. Con esto compruebo que de verdad el enunciado pues lo tenía bien implementada la lógica. Y ejecutando esto, ¿vale? Encuentra ya el número de loops que ha tenido que dar para cada uno. Entonces para la tarjeta es este y para la puerta es este. Entonces voy a comprobar que de verdad aplicándole este número de loops para cada una de las claves me da la clave pública que me da el enunciado. Esto es simplemente pues por un test, por comprobar. Y queda bien. Y luego al final pues hago la segunda parte, ¿no? Que era pues por ejemplo, lo que hago es aplicarle los loops. Si por ejemplo tengo la clave pública de mi puerta, pues el número de loops de la tarjeta se lo aplico multiplicando en vez de por 7 por la clave que he encontrado de la puerta. Y al revés. Y con eso tengo la clave privada de la tarjeta. Y para obtener la clave privada de la puerta, lo que hago es aplico mi función con el número de loops de la puerta, pero el 7 lo sustituyo por la clave pública que he obtenido de la tarjeta. ¿No? Aquí está como invertido. O sea, para tener la clave privada de una, le aplico su número de loops a la llave pública de la otra. Y con esto hago un print para ver que sean los dos iguales, me aseguro que sean los dos y hago el print y con esto me daba el resultado del ejercicio, que era este 15, 21, 7, 9, 4, 3, que era el resultado 15, 21, 7, 9, 4, 3 y la segunda parte no tenía ningún problema, así que nada, esto es el último día del Advent of Code de este año. La verdad es que bueno, estaba bastante divertido. El día 20 quizás ha sido el día más más tedioso de implementar, ¿no? De hecho ya se ve aquí en los números, ¿no? Justo el día 20 es cuando, bueno, de momento no el que menos, porque el 23 y el 24 todavía están subiendo, pero casi seguro que el día 20 va a ser el que menos gente tenga haciendo las dos partes, por esto de que la segunda parte era un poco más tediosa, sobre todo la parte, lo que era la implementación en sí. Y bueno, pero nada, ha sido bastante divertido. Así que nada, esto ha sido todo respecto al Advent of Code de este año. Hasta luego.